En distintas épocas pasadas de la Tierra existieron faunas y floras muy diversas de las actuales. Sabemos de ellos por los fósiles, que son testimonios del pasado, restos o huellas de animales o vegetales que revelan la existencia de organismos que existieron en otras épocas geológicas. Los fósiles llegaron a nosotros conservados en distintos niveles de las capas terrestres. Gracias a ellos, miles de millones de años después, podemos estudiar la gran variedad de especies que habitaban nuestro planeta y entender los cambios que se produjeron y se producen todavía hoy en la corteza y en el interior de nuestro planeta. La tenacidad de los investigadores permitió que se conformaran grandes colecciones de fósiles. Piedras con curiosas formas se convirtieron en evidencia científica y permitieron elaborar diferentes hipótesis sobre cómo era la vida hace más de 200 millones de años. Algunas colecciones de registros fósiles se encuentran expuestas en diferentes museos del mundo, cerca de las zonas de excavación o yacimientos de fósiles. Finalmente, podíamos entender las pistas que estos fósiles traen al presente para interpretar los misterios de la vida en el pasado. Desde que George Cuvier comenzó a comparar la anatomía de animales modernos y la de los fósiles, muchos paleontólogos trabajaron y siguen trabajando para aprender cómo eran las especies que poblaban la Tierra en el pasado. Los fósiles son restos de seres vivos o evidencia directa de su presencia o existencia. El proceso de fosilización es lo que permite que se conserve durante un largo periodo. Algunos ejemplos pueden ser huellas o huesos de animales petrificados, los coprolitos o materia fecal petrificada, los restos de plantas o las marcas dejadas por los microorganismos. Hay distintos tipos de fósiles. Es muy frecuente encontrar insectos atrapados en ámbar, resinas endurecidas y translúcidas de ciertos árboles, o marcas o improntas de vegetales o plumas en rocas. Hay fósiles excepcionales, como los de varios mamuts que se hallaron en Siberia a partir del año 2003, cuyos cuerpos congelados se mantuvieron intactos y completos, desde el pelaje hasta el contenido de vegetales en su estómago. El proceso por el cual un material orgánico, como por ejemplo un hueso o un tronco, se transforma en piedra, se llama permineralización. Claro que no es algo que pase de un día para el otro. Este proceso se lleva a cabo en un periodo que, en algunos casos, es de varios millones de años. El proceso de fosilización consiste básicamente en el reemplazo de los componentes de los restos de un organismo por minerales. De esta manera, los fósiles tienen la misma forma que el organismo o hueso original, pero ya no están hechos del mismo material que antes. Son más pesados y cambian de color y de textura. La mayoría de los fósiles son muy parecidos a las rocas, pero hay algunos más exóticos como los ópalos o el ámbar. Un ser vivo, por ejemplo un trilobite, muere y queda sobre el suelo. A partir de ese momento, si el ser vivo queda completamente enterrado, se inicia el proceso de fosilización. Si el cuerpo queda cubierto rápidamente por sedimentos que evitan el contacto con el aire húmedo, los microorganismos no pueden descomponer el cadáver. Al pasar el tiempo sobre los huesos del animal, se depositan capas de sedimentos que lo van tapando completamente. Las lluvias comienzan a arrastrar minerales que se ponen en contacto con los huesos del trilobite. Los huesos quedan sometidos a grandes presiones debido a la gran cantidad de suelo que se encuentra sobre él. A través de una serie de procesos físico-químicos se produce la sustitución de materiales orgánicos presentes en el hueso por material inorgánico del suelo como sílice o algún otro tipo de mineral que no se descompone. Luego de muchos millones de años, el material orgánico es sustituido completamente por el material inorgánico, produciéndose lo que se denomina mineralización o petrificación del hueso. Hasta que, por desplazamientos de las capas del suelo, el fósil queda expuesto a la intemperie.
El trabajo de los paleontólogos es muy minucioso. Ellos trabajan con mucho cuidado para no dañar las piezas que encuentran y poder analizarlas e investigarlas. Una vez que los investigadores ubican el lugar donde se encuentran los fósiles, lo aíslan, lo marcan con estacas de madera e hilos y obtienen imágenes y comienzan la extracción. Los huesos petrificados deben ser retirados cuidadosamente, ya que son muy frágiles y es muy frecuente que se quiebren. El trabajo de extracción se hace con un cincel para separar la roca o la tierra que rodea al hueso, y con un pincel se ayuda a quitar los restos más volátiles. Al hueso recién sacado se lo fotografía, se identifica y se lo envuelve en tela y yeso o con algún otro material cobertor para evitar su rotura. Una vez terminado el trabajo, todo el material recolectado es trasladado al museo, donde comienza la etapa de análisis de los fósiles. Como todos los científicos, los paleontólogos deben dar a conocer sus hallazgos, teorías o interpretaciones al público en general y a sus colegas en todo el mundo. Una manera de hacerlo es publicar sus estudios en revistas científicas, participar en congresos o realizar charlas en diferentes ámbitos. Gracias a su trabajo, cada día sabemos más de estos extraños seres que habitaron la Tierra. Los dinosaurios. La palabra dinosaurio viene del griego y quiere decir lagarto grande y temible. Hablamos de un reptil con gran poder de observación, olfato muy desarrollado, comportamiento muy complejo y con una gran posibilidad de movimiento. En la actualidad llamamos dinosaurios a distintos grupos de reptiles característicos de la era mesozoica que comenzó hace 245 millones de años. Había dinosaurios de diferentes tamaños. Muchos eran gigantes, pero también había otros pequeños. Algunos eran pacíficos y herbívoros, otros eran feroces carnívoros. Los carnívoros tenían la cabeza grande y corta y un cuello poderoso, con lo cual podían arrancar los bocados de carne de sus víctimas. Los herbívoros, en cambio, tenían el cuello largo para alcanzar su alimento de la copa de los árboles. Como ya dijimos, las evidencias indican que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años. Pero gracias a diversas técnicas animadas, los vimos renacer en la pantalla grande. En los últimos tiempos, numerosos films se centraron en estos cada vez menos misteriosos reptiles. Si bien no todas son realistas, estas recreaciones de la vida en la era mesozoica hubiesen sido imposibles de realizar sin el estudio y el análisis de los fósiles. Durante el Mesozoico, junto a los dinosaurios, se desarrolló un grupo de reptiles de hábitos nocturnos y que alimentaban a sus crías con leche. Los Sinomnathus, uno de los primeros reptiles con estas características, más tarde dieron origen a los mamíferos. De estos animales evolucionaron los pequeños Morganúcodon, que tenían el tamaño de un ratón. Durante el Cenozoico, que comenzó hace unos 65 millones de años, hubo en nuestro suelo una gran fauna de mamíferos gigantes. Entre los más representativos está el Thylacolmilus, un extraño animal muy parecido a los felinos actuales. Se caracterizaban por tener dos grandes colmillos, uno en cada mandíbula superior, que al cerrar la boca se guardaban en dos grandes cavidades que formaban parte de la mandíbula inferior. Se encontraron una gran cantidad de fósiles de Thylacolmilus en la región pampeana. Otros mamíferos característicos de la región pampeana eran los megatherios, moles animales que se alimentaban de raíces de algunas plantas a las que volcaban con sus garras para quedar con la raíz al descubierto. Los megatherios son los mamíferos más grandes que vieron nuestro planeta. De esta misma región son los toxodontes, mamíferos con un aspecto muy similar al de los hipopótamos actuales, pero más grandes. Tenían una gran cabeza y se alimentaban de hierbas. Su cuerpo en forma de tonel cilíndrico facilitaba su desplazamiento por los charcos y lagunas que frecuentaban. Tenían 4 poderosas patas que sostenían el gran peso de su cuerpo. Y también estaban los Macrauchenia, antecesores de los camélidos americanos como las llamas, los guanacos y las vicuñas actuales.
Estos extraños animales tenían un cuerpo similar al de los camélidos actuales, pero también tenían una corta trompa como la de los elefantes, para tomar las ramas y las hojas con las que se alimentaban. Los dinosaurios aparecieron en nuestro planeta hace alrededor de 225 millones de años y todavía hoy, con sus fósiles, siguen siendo el testimonio vivo de la vida sobre la Tierra.